Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué bueno empezar nuestro en vivo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, ustedes siempre están ahí acompañándonos, participando con nosotros, charlando, qué bueno poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando a nuestro en vivo para que charlemos, para que compartamos con ustedes, para que aprendamos. Ustedes aprenden de nosotros y esta semana vamos a tener a sexólogos, terapeutas, personas que saben de este tema, del crecer interior, de estos temas que son bien interesantes para las chicas, para los chicos, para ustedes, para los niños, para las niñas. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar ahí conectados. Que charlen con nosotros, para que compartan, para que estén. También pueden hacer sus preguntas, claro que sí, a nuestro en vivo, seguirnos a través de @entrenotas y más. Ahí nos pueden seguir también. Entonces vamos a tener una invitada muy especial para que compartamos, para que charlemos, para que interactuemos. Muchísimas gracias. Así, ya llegó nuestra invitada, ya le vamos a enviar la invitación y ya charlamos para que esté otros, para que podamos compartir con ustedes. Un saludo muy especial a Patricia, a Olguita, a todos los que están ahí conectados. Bueno, ahí está ya conectada la doctora Leisa. Doctora, pero muy buenas tardes. ¿Cómo está todo? Wilton, bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Me encanta que me inviten a hablar de educación y de salud sexual. Bueno, la doctora Leisa Puentes es gran persona, una gran profesional, o sea, además que sacó su tiempo, su espacio para estar con nosotros. Ella es psicóloga especialista en salud sexual y terapeuta de pareja. Eso es bien importante, que cada vez que tengamos la oportunidad de charlar de temas relacionados con la sexualidad, siempre acudamos a personas idóneas, a profesionales, para que no vayan, dice por ahí, no vayan a meter gato por liebre, ni nos vayan a engañar, o que uno de pronto no aprenda muy bien. Pero doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctora Leisa, ¿de dónde es? Háblenos un poco de su profesión, de lo que usted hace, de cómo podemos también contactarla, porque habrá mucha gente también que después querrá tener una consulta personalizada con usted. Will, gracias por permitirme hacer esa introducción, porque casi siempre vamos directo al grano y no me dejan conversar acerca de esto, pero quiero enlazarlo con lo que tú estabas hablando ahorita, la importancia de hablar de salud sexual con una persona que tenga una formación idónea. Los sexólogos usualmente debemos ser o psicólogos o médicos cuando nos encargamos de procesos terapéuticos. También hay sexólogos que son solamente difusores de la información y pueden ser profesores o profesionales de otras áreas, pero ya cuando el tema es de intervención, cuando hay necesidad de trabajar lo que es el componente psíquico de cada persona o el componente físico, por supuesto que es muy importante lo que tú dices. Me pueden encontrar en mi Instagram, @Leisa tu sexóloga. Me pueden escribir también @Leisa tu sexóloga, Leisa tu sexóloga @gmail. O también estoy por Twitter como Leisa tu sexóloga, o en YouTube también Leisa tu sexóloga, y por supuesto atiendo pacientes absolutamente en todo el mundo. Luego, cualquier persona con cualquier pregunta, si es una pregunta, siempre, así me tome mi tiempo, las respondo a través del directo de Instagram. Y si ya es un tema terapéutico, pues se hace la consulta y acordamos agenda, pero con el mayor gusto. No olvidemos que la salud sexual es una parte muy importante de la vida. Exactamente, y mire, doctora, yo generalmente acostumbro más o menos cada 45, 50 días tocar temas relacionados con la salud. Y me habían pedido mucho que habláramos de la salud sexual, porque es que eso también es un tema supremamente importante. Y vamos esta semana a estar hablando con varios profesionales de este tema, que a veces genera controversia. Y una de las cosas que más llama la atención, mi doctora, yo siempre digo mi doctora, no sé si Puedes me gusta. decirme Leisa incluso, te regalo, doctora, que ya de distanciamiento social estamos
suficientes. No, pero no, no hay que eso. Pero bueno, les tengo tres sorpresas. Imagínense que la doctora Carmen Larrazábal me envió varios libros de estos. 1369 preguntas sobre sexo. Entonces, vamos a hacer un concurso. Entonces, quienes sigan a la doctora Leisa, tu sexóloga, quienes sigan a la doctora Carmen L, la buscan doctora Carmen L, y quienes sigan a Entre Notas y Paz, entre ellos vamos a obsequiar este libro. Se los hacemos llegar. Oh, Son ¡qué varios libros, regalazo! varios ejemplares que nos dejó la doctora. Entonces, para que ustedes también, es bueno también leer teoría, es bueno también investigar, profundizar de las cosas porque tenemos muchas inquietudes. Entonces, quienes deseen participar, simplemente siguen a estas tres cuentas y nosotros sabemos y ahí los tenemos muy en cuenta. Un saludito a la gente de enfermeras, a los fans de enfermeras, a María Irene Toro, que está por ahí conectada, una de las grandes actrices, a David Madrid, a mi gente de Nueva York, que están ahí ya conectados. Tranquilos que ahorita tenemos una hora para charlar con la doctora. Hoy vamos a hablar de los niños. La sexualidad en los niños, de qué importante. Tenemos muchos mitos, muchas cosas. ¿Qué hay para hacer mi María Irene? Fácil, mire, siguen la cuenta de la doctora Carmen L, la cuenta de la doctora Leisa, tu sexóloga, @ Entre Notas y Más, nos siguen ahí, me mandan el pantallazo por interno de que están siguiendo las tres cuentas y ahí se van a llevar su gran obsequio del libro de la doctora Carmen Larrazábal. Entonces, doctora, queremos empezar la semana dedicada a los niños, a los niños. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando con la doctora porque hay muchos mitos, muchas verdades se dicen y en muchas ocasiones yo creo que es el tema más difícil de tratar con los hijos, de hablarles de sexualidad a los hijos, ¿cierto? Es difícil porque nos enredamos mucho, pero la verdad, Will, es que es más sencillo de lo que nos pudiésemos imaginar. Las conversaciones de sexualidad con nuestros hijos se tienen que dar desde siempre, porque esa es una de las preguntas recurrentes, desde cuándo empezamos a hablar de sexualidad con los niños. Y es desde siempre, desde que los empezamos a ubicar en su propia anatomía, desde que les empezamos a enseñar que hay palabras para denominar los genitales que son como las que usamos en la casa, pero que a su vez estos genitales tienen también palabras que son las que de verdad corresponden. Desde ahí empezamos a hacer educación sexual. Yo siempre suelo explicar, un niño sabe que un pie es un pie y que también se le dice una pata, pero el niño cuando el niño te dice, ponme los zapatos en las patas, tú enseguida le dices, no, las patas son las de los animales y los de nosotros son los pies. Asimismo, ellos pueden empezar a entender, porque esto es una de las cosas que a veces la gente dice como que no, pero es que las palabras, los nombres en la anatomía son como muy bruscos. Realmente no es que sean bruscos, es que nos suenan así porque no estamos acostumbrados, pero tú le puedes decir al nene o a la nena, mira, así se llama, le decimos a la vulva, le decimos panochita, florecita, cuquita, bueno, todo lo que quieras, y al pene le decimos pipicito, pajarito, bueno, todo lo que quieras, pero realmente el nombre es este. Y creo yo, Will, que en últimas, si tú dices vulvita o penecito, realmente son palabras que si uno se acostumbra suenan muy dulces y el niño o la nena se van familiarizando con esto. Y es muy importante, dicho esto, que los niños o los seres pequeñitos, los infantes que tienen pene, tengan muy claro qué es el pene y qué son los testículos. Esto suele ser muy claro, pero en cambio para las niñas no es muy claro la vulva que tiene de diferente con la vagina. Y como mamás y como papás usualmente generalizamos la vagina, la niña no te toques la vagina le está rascando y resulta que en realidad lo que le está ocurriendo es a nivel de la vulva. Así que es tan importante que desde ahí ya empieza la educación sexual de nuestros niños. O sea, que nos quede claro, a las cosas hay que hablarlas con sus nombres como son, y hay que explicárselo a los niños cómo se llama verdaderamente cada parte del cuerpo humano. Que ya en el transcurrir común se le utilicen otras palabras,
eso, pero al niño hay que explicarle claramente el nombre. Sí, claro, es importantísimo. Mira, yo trabajaba en una clínica y a veces llegaban o las madres o las maestras diciendo lo que pasa es que a la niña la tocaron en la vagina y uno enseguida prendía la alerta naranja que era el código de la clínica en caso de violación, porque si tocaron la vagina era porque había penetración de algún elemento. Lógico. Y cuando empezaba uno a indagar, se daba cuenta que realmente lo que habían tocado eran los genitales externos y pues obviamente la información venía desde los adultos que ni siquiera tenemos claridad en la anatomía femenina. Desde ahí, vuelvo y repito, se empieza la educación sexual porque la educación sexual y el conversar con los niños y las niñas sobre estos temas va a hacer que los prevengamos y los protejamos, porque es diferente que una nena que tenga claridad en su cuerpo diga, el profesor, fíjate todo esto que ha pasado con el tema de este colegio en Bogotá, el profesor me tocó la vulva mamá o el profesor me tocó la vagina. Entonces ya allí hay unos componentes que son totalmente necesarios a la hora de entablar una demanda o a la hora de, sencillamente para no ir hasta semejantes lejanías tan horribles, prevenir a la nena para que ella se pueda proteger. Bueno, hay otro punto, doctora, que es bien importante. De verdad, muchas gracias que nos esté despejando todas estas dudas e inquietudes y a veces información errada que transmitimos también y se la transmitimos a las nuevas generaciones. Y está el caso, dado el caso también es que hay que enseñarle a las niñas y a los niños, ¿sí? Ahorita le voy a hacer una pregunta sobre esa diferenciación. Y es en el aspecto, doctora, de que los niños con confianza le cuenten a sus padres si alguien los está tocando, morboseando o pasándose. Los niños también lo entienden, ¿o estoy errado? No, estás completamente cierto. Es que solemos pensar que los cerebros de los niños están menos desarrollados de lo que realmente están. Un niño y una nena ya están en capacidad de intuir qué está bien y qué cosa los hace sentir incómodos. Entonces, como papás y mamás o cuidadores, porque también aquí somos muchos los agentes protectores de los niños y las niñas, tenemos la necesidad, ni siquiera la necesidad, la obligación de protegerlos al decirles cualquier elemento, cualquier acción que a ti te haga sentir incómoda o incómodo, me la puedes contar a mí si soy tu maestra o se la cuentas a tu mamá. Acuérdate que tú no estás solo, no estás sola, siempre estamos para protegerte. Entonces, estos son mensajes que le van llegando a los niños en el sentido de yo puedo contar con la gente. Recordemos que en la niñez estamos en un estado muy vulnerable y realmente quienes garantizamos los derechos de protección de los niños somos los adultos. Luego, es totalmente necesario que los niños se sientan protegidos. Mira, yo tengo pacientes adultas que vienen a mí porque tienen muchos enredos, bloqueos y temas complicados con su sexualidad porque fueron víctimas o bien de abuso sexual o bien de violación, que son dos cosas diferentes y que tampoco tenemos claridad en esto, y que ahora traen esas heridas de abandono de sus padres porque eran unos niños que necesitaban protección y que sus padres, por la razón que haya sido, sin hacer juicios, no los pudieron proteger y esto queda ahí como una herida abierta hasta la adultez. Entonces, el hecho de que tú prepares a tu niño o a tu niña para que te hable y te cuente cuando algo lo haga sentir incómodo, no necesariamente con el tocamiento de los genitales, sino cualquier cosa. Mira que hay algo que socialmente hacemos y es obligar a los niños y a las niñas a que den las gracias de pronto con un beso o con un abrazo. Entonces, mira, dale el beso al jefe de tu papá que te trajo este chocolate y los niños se ponen reticentes y uno, no, dale, porque como que los queremos meter en roles sociales. Exacto, se vuelve como un compromiso social, Claro. pero no, yo le tenía esa pregunta, dentro de la lista de mis preguntas tengo esa.
pero esa la podemos desarrollar más adelantico, doctora, sobre ese Vale. tema, porque me parece, hay tres preguntas relacionadas con eso y que es bien importante. Y mira, mira, ya tengo 18 preguntas en interno, no me hagan las preguntas en Todas. interno porque no las alcanzamos a Ah, despejar. Sí, bueno. pueden escribirlas ahí. No, yo entiendo que hay personas que no les gusta de publicar esto, pero esto es una charla de amigos. Gracias, doctora, por haber... En la cajita de preguntas te las pueden dejar y sí sabes que, Will, como este tema es tan importante, yo le pido el favor a cada persona que nos está viendo que no deje de preguntarme. Me pueden dejar las preguntas en mi directo, que con el mayor Exacto. gusto Ar, ar, yo ar, ar, desarrollo las respuestas. arroba Leisa, tu Leisa, tu sexóloga. sexóloga. Sí, mire, ya me la aprendí. Arroba Leisa, tu sexóloga. Síganla. Las preguntas que nos están enviando ahí por interno, tranquilos, esto es una charla de amigos y vamos a tratar ¿qué? De despejar algunas de las que ustedes nos enviaron. Exactamente. Entonces, doctora, en ese tipo de situaciones no es bueno entonces enseñar a las niñas y a los niños a que estén dejándose como manipular, como manosear, así sea socialmente. Sí, es preciso hablarles acerca de esto. Y fíjate que cuando la gente de pronto dice, ay, va a haber un live acerca de cómo hablar de sexualidad a mis hijos, lo que pensamos es cómo le voy a explicar el tema coital o cómo vienen los niños al mundo o cómo hizo para llegar ese bebé a la barriga de mi tía. Pero fíjate que hablar de sexualidad con nuestros hijos es hablar sobre todo esto. Del Te entorno. respondo Claro, te respondo lo que me preguntas. No, porque estamos enviando dos mensajes que son en contravía. El Ujú. uno es, no te dejes tocar, tu cuerpo es tuyo, nadie tiene por qué tocarte si te hace sentir mal. Y de otro lado, ve, saluda, dale el beso al tío, dale un abrazo al amigo de tu papá o a la amiga o saluda de beso. No, hay que enseñar a los niños que las cosas que los hagan sentir incómodos son válidas y que si a mí como niño o como niña me incomoda darle un beso a una persona extraña, yo no estoy obligado a hacerlo. Si es Ujú. algo que me nace, por ejemplo, que mi abuelita está cumpliendo años, entonces yo la abrazo y la beso, esto es natural porque te nace, pero nada que te haga sentir incómodo o incómoda, debes hacerlo. Entonces, en ese mismo sentido, tenemos que ser absolutamente coherentes y, por supuesto, no estar dando mensajes en contravía porque pues se genera una confusión que no la necesitan nuestros niños. Exacto, y es que hay esa coherencia, ¿no? Yo pienso que en una formación, no solamente en los niños, en los adolescentes y todo, hay que ser coherente. Uno le dice a los hijos, no griten, no regañen, pero si no hacemos sino gritar, no hacemos sino regañar, ellos empiezan a guardar toda esa información en su cerebro y es lo que desarrollan más adelante y es donde uno empieza a ver los comportamientos en general. Así es, así es. Entonces, bueno, dicho esto, pues tú verás si tienes por ahí preguntas que Bueno, podamos aquí avanzar. hay otra pregunta, doctora, y es, ahora como hay tantas letras dentro de todo este abecedario, ya no se sabe en qué letra está incluida el ser humano, entonces empiezan esos cambios de que es hombre, que es mujer, que es trans, que no es trans, toda esta terminología, ¿cómo manejar ese tema con los niños? Y ahí viene de una, le hago la otra pregunta vale la pena hacer esa diferenciación cuando se está hablando de ellos, de los niños, las niñas, cuando antes, si hablaban de los niños, se sabía que involucraba a las niñas, o si se le estaba hablando a las niñas y había niños y se sobreentendía la parte generacional o del género. ¿Cómo manejar ese problema que es un conflicto bastante grave? Porque ayer, por ejemplo, alguien me dijo, es que tiene que ahora utilizando la letra E. Y yo dije, no, pues yo ya creo que moriré diciendo, ¿es hombre, es mujer o es lesbiana o es gay? Ya de ahí para Sí. allá, Bueno, no. mira, el asunto es que estamos hablando de cosas desde puntos de vista diferentes y estamos hablando de generaciones. Para la Ujú. generación de nosotros, como tú bien lo dices, pues solamente nos movíamos en el binario.
Y tú sabes que recientemente, no sé si estábamos al tanto todos los que estamos aquí en esta sala, la registraduría colombiana fue convocada para que incluyera el género no binario dentro de todos los documentos, de tal manera que ahora si tú vas a llenar un formulario, no marcas donde dice sexo, no marcas hombre o mujer, sino que también hay otra parte que dice otro, para que no sea solamente del binario o solamente se dice sexo y tú escribes abajo lo que eres. Entonces, desde esta mirada generacional nuestra, Will, pues nos es un poco complejo, pero el asunto es que así como hay cosas de la tecnología que nos van llevando como arrastras y vamos tratando de no quedarnos atrás, las nuevas generaciones sí están usando todo el lenguaje inclusivo y todo lo que tiene que ver con el no binarismo. Entonces, puede que a nosotros nos suene raro, pero si nosotros queremos hablar el mismo lenguaje que hablan nuestros adolescentes y nuestros hijos pequeños van a hablarlo cuando les corresponda, no podemos quedarnos atrás. Aquí no es un tema de, pues, o sea, tú te puedes poner en ese plan igual que alguien diría, ay no, a mí el internet no, eso para mí es complicado y una llamada por videollamada, yo no quiero eso, porque eso yo no entiendo y eso pierde uno el contacto, pero estuvimos en una pandemia y a todos nos tocó aprender. Y estamos aquí tú y yo y las personas que nos acompañan interactuando de una manera maravillosa porque nos dimos a la apertura. Entonces, más que cerrarnos para decir, me quedo en el binarismo, es muy necesario que nos abramos y entendamos que estemos o no de acuerdo con el Internet, nos ha tocado usarlo, estemos o no de acuerdo con el lenguaje inclusivo, vamos a tener que usarlo. Te quiero decir, aparte de esto, que yo tengo varias consultas de padres y madres que se angustian porque entonces llegan los chicos y las chicas a decir, lo que pasa es que yo soy mamá, soy pansexual cisgénero y entonces quedan todos pegados del techo porque ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Se metió el demonio en la casa, se volvió loco y realmente lo que la persona está diciendo es que es cisgénero, lo cual quiere decir que se corresponde y está de acuerdo con el sexo que le fue asignado, o sea que tú eres cisgénero y yo soy cisgénero, y además es pansexual, quiere decir que se puede vincular amorosamente con cualquier ser humano, que son términos que pronto son difíciles de entender, pero que para ellos son el pan de cada día y lo van a hacer. Entonces, hay que aprender para no asustarnos por cosas que no revisten riesgo para nuestros chicos y chicas. Oye, pero mire que eso sí, por eso es bien importante hablar, consultarle a una profesional. Hoy nos está acompañando la doctora Leisa Puentes, ella es sexóloga especialista en estos temas, porque es que eso es bien importante que sea una persona idónea, especialista en salud sexual y terapeuta de pareja. Ahí me estaban preguntando que cómo la contactan, doctora. Está en Bogotá, pero también hace consultas virtuales, ¿cierto? Porque tenemos que modernizarnos, ¿no? El 100% de mi consulta, Will, es virtual, porque yo atiendo pacientes de habla hispana alrededor, en los 5 continentes. En todos los continentes tengo pacientes, afortunadamente, porque la necesidad de aprender y de tener información académica acerca de la sexualidad es muy grande, porque tú miras en redes y encuentras una cantidad de información que a veces desinforma, desubica y que está sesgada. Entonces hay mucha gente que sí se toma el trabajo y la responsabilidad de buscar quien le oriente de una manera que sea pues adherida a lo académico y yo realmente siempre prefiero eso. Para mí es supremamente importante. Yo tengo, estos envíos son de entretenimiento, de gente de la farándula, de figuras del deporte, de la música, Sí. de la canción, de la actuación, pero me parece tan importante sacar ese espacio para formarse, para uno educarse, y además ustedes mismos nos piden, y me dijeron, ¿cuándo haces temas de consexólogos? Y vaya que cuando hice el planteamiento, tenía a los profesionales
Y cuando me dice una señora, ¿y usted por qué habla tan bonito y todo? ¿Por qué no habla del sexo con los niños? Y preciso, no sé, mira las cosas como que son. Ese día, preciso, me apareció un post tuyo de Instagram y te hablé de una. Dije, ah, Sí, por algo tiene que ser porque hasta te pregunté, porque me pareció muy curioso que estuviera yo hablando con la persona y me apareciera ahí. Dije, mira, y por eso te dije, qué rico hablar de este tema de los niños. Aquí hay una pregunta que nos enviaron por interno y es, ¿cómo hablarle a las hijas del lesbianismo, del ser gay, del ser de la comunidad del abecedario, les digo yo? sí, bueno, la comunidad LGTBI que tiene un protagonismo o sea, bien ganado, porque volvemos al tema, no podemos desconocer que son seres humanos que están aquí, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros sobrinos, nuestros nietos, las personas que amamos. Un día pueden decir, como se dice popularmente, salir del closet y tú decir, estás entre la decisión de o lo amo o no lo amo más. Y eso no tendría sentido porque pues imagínate si son decisiones tan propias y naturales. ¿Cómo le hablas a un niño o a una niña? Te lo voy a decir con el mayor respeto a ti y a la persona que pregunta. Creo que todo lo que se hable desde el amor por el prójimo va a tener un maravilloso sentido. Si el niño o la niña no te está preguntando, no respondas nada. Los niños y las niñas preguntan y siempre lo van a hacer en el tiempo en el que la inquietud llegue a su cabecita. Entonces, si nosotros nos adelantamos a estarles entregando una información que ellos no están pidiendo, incluso me parece como una falta de respeto, porque tú no estás dejando que esta persona evolucione y haga sus aprendizajes como le corresponden, sino que estás sembrando antes de que el terreno esté listo. Si el niño o la niña te preguntan, por ejemplo, ¿por qué el tío Juan no tiene novia, sino viene con Francisco y dijo que era su novio? Entonces, desde allí tú le puedes decir la respuesta más plana y más honesta, porque hay personas que se enamoran de personas de su mismo sexo. Allí no le estás diciendo si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te pareció bonito o feo, sencillamente le estás diciendo una cosa que es verdad. El tío Juan está con su novio Francisco, pues porque él lo quiere. Y es toda la información que tienes que entregar. Dentro de este marco, entonces, pues el niño ya te dará otra pregunta y ya pues tú tendrás oportunidad de darle respuesta. Pero creo que, vuelvo y te repito, Will, el mundo de nuestros adolescentes, de nuestras generaciones nuevas, no es el mismo mundo. El imaginario de ellos definitivamente no es el mismo imaginario que tuvimos nosotros. Entonces, el ir contra la corriente sí nos va a generar una cantidad de conflictos, especialmente en la época de la adolescencia, donde los adolescentes siempre van a estar buscando razones para llevarte la contraria. Y como vean que tú eres absolutamente lineal y muy estructurado y cuadriculado en este tema, por ejemplo, de la orientación sexual, por ahí te la van a enfilar y se va a volver un punto de conflicto. Entonces, tenemos que tener también mucha sabiduría como papá y mamá o como cuidadores para poder mantener comunicación permeable con nuestros chicos. Bueno, ahí está. Esta pregunta a mí me parece bastante fuerte. Se me pasó por la mente, pero no la escribí porque dije, no, de pronto es meternos como en temas bastante fuertes, pero bueno, aquí la acaba de escribir una persona de las que está conectadas y me dice, ¿cómo hacer para que los niños que están siendo morboseados o tocados por familiares cercanos le cuenten a uno y no se sientan asustados? Y que generalmente la mayoría de estos casos se presentan por personas que son muy cercanas al niño o a la niña. Entonces, Bien, ¿cómo hacer para que el niño tenga la confianza suficiente de contarle a sus papás que está pasando por estos pues momentos difíciles que le van a marcar su orientación sexual también? no, no le van a marcar su orientación ¿No? sexual. No. Mira,
hay muchos seres humanos y me alegra que haya salido esto porque es como una creencia Como un común mito. para todos. Sí, hay muchos seres humanos que fueron violados y sin embargo son heterosexuales, o sea, le gustan las personas del género opuesto. Sí, muchos niños que fueron violados y siguen siendo enamorados con niñas o niñas que fueron violadas y se enamoran también de hombres. Entonces, eso no determina. Y también a su vez hay muchas personas que nunca fueron abusadas ni violadas y su orientación sexual era necesariamente hacia personas de su mismo género, de su mismo sexo. Entonces, no tiene nada que ver. Esto es algo que realmente también nos compramos la historia sin ir más allá a investigar. ¿Cómo le hablamos a estos niños y a estas niñas acerca de que nos pueden contar? Desde siempre, Will, desde lo que estábamos hablando hace un rato. Este es tu cuerpo. Aquí viene, mira, aquí podríamos hacernos 10 live y no acabamos de hablar de esto. Porque entonces hay que enseñarles, este es tu cuerpo y la única persona que lo puede tocar con confianza eres tú misma o tú mismo porque es tuyo. Entonces, aquí enlazamos con el tema, por ejemplo, del autotocamiento, de la autoexploración que se hace en los niños y sobre todo las niñas, que no se lo permitimos porque el cuerpo femenino es el cuerpo ajeno, es el cuerpo que le pertenece al novio, al marido, al papá cuando están chiquitas, a los hijos, pero a ella misma para que se explore no tuvo ese permiso. Entonces, desde ahí ya le decimos a la niña, tu cuerpo es tuyo, tú lo puedes explorar y eres tú la que decide o el que decide quién puede tocar tu cuerpo, pero tu cuerpo solo lo puede tocar alguien cuando ya estés adulto, cuando ya estés grande y con tu consentimiento. Si algo te hace sentir incómodo o incómoda, tú enseguida lo tienes que decir. Y me lo dices a mí, que soy tu mamá, porque yo soy la encargada de cuidarte, o si se lo está diciendo el papá, es que se lo tienen que decir los dos. Me lo dices a mí, que soy tu papá, me lo dices a mí, que soy tu abuelita, que soy la que te cuido, me lo dices a mí, que soy tu maestra y que estoy aquí para cuidarlos a todos ustedes. Entonces el niño va sintiéndose en un entorno donde tiene recursos que lo ayudan a protegerse. Y desde allí, desde donde los llenamos de confianza para que sencillamente cualquier cosa que los haga sentir incómodos, nos lo cuenten. No solamente estamos hablando de abuso, píntate tú un bullying o otro tipo de situación. El niño y la niña se van a sentir confiados de decir, mamá, fulanito me está empujando contra la pared y me jala el pelo o no sé, cosas así que pasan a veces. Pero mire, doctora, que son cosas como que el común de la gente dirá que es algo como un básico, pero es demasiado importante saber esta información porque de esa misma manera la podemos canalizar y podemos hacer que los niños y las niñas pues puedan contarle y tengan a la gente confianza para que les vayan diciendo qué pasa con ellos. Y es que en muchas ocasiones hasta la misma, el desconocer estos temas de los padres hace que se presenten muchas de estas situaciones. Yo les voy a recordar que vamos a chequear unos libros de estos, 1369 preguntas sobre el sexo a las personas que sigan las cuentas de la doctora Leisa, tu sexóloga, Leisa, tu sexóloga, Carmen L, de la doctora Carmen Larrazábal, y Entre Notas y Más. Siguen las tres cuenticas, si quieren ganarse en el libro, y nos mandan el pantallazo, nosotros verificamos para ver si se hacen acreedores a este libro maravilloso que es una información para todos. Dudas, inquietudes, preguntas, así como las que hoy estamos hablando de la sexualidad de los niños y que la doctora ha sido tan amable de irnos despejando todas estas inquietudes, todas estas dudas. Doctora, esa marcación que hacemos ahora de los niños y las niñas y diferenciamos lo que yo decía hace un rato y usted ya nos dijo que con los cambios, con la tecnología y todo, es bien importante
tener en cuenta estos detalles, pero siempre se habló de ese lenguaje inclusivo y esa diferenciación en la gente, cómo lograr que pues, poderlo seguir desarrollando y que no le ocasione daño, porque entonces un niño a esas edades tan pequeñas va a recibir una serie de información que no va a poder diferenciar. Yo a la edad que tengo, yo le cuento, mi doctora, disculpe, me cumplí 57 el domingo pasado, eh, eh, todavía tengo problemas de saber quién es transexual, quién es transgénero, quién es, bueno, las otras letras. Entonces digo, si para uno es un complique, para un niño, ¿cómo ayudarlo a que conozca esa información sin Mira, enredarlo? el niño finalmente es el preadolescente y el adolescente el que te va a enseñar a ti. Tú no tienes que hacerle una clase magistral diciéndole la comunidad LGTBI está compuesta por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. O sea, no, ellos lo van a aprender por el camino. Cuando vengan y te pregunten si tú trabajaste desde la infancia en cultivar que los niños y las niñas te tengan la confianza para poderte preguntar, en la pubertad ellos te van a decir, o en la adolescencia te van a desafiar y te van a decir, es que Manuelita en el colegio es bisexual. Y de acuerdo a lo que tú le digas, entonces va a seguir la conversación. ¿Qué es lo que yo les sugiero a los padres de adolescentes o de preadolescentes? No se enfoquen en dar información que ustedes no saben. Pregúntenle a los chicos y a las chicas de dónde salió la información. Entonces aquí yo le preguntaría, Manuelita dijo que era transgénero. ¿Y qué es transgénero? A ver, por ejemplo, Anita, ¿qué es transgénero? Pues no sé, pero ella dijo que era. ¿Por qué no buscamos en el internet? Busquemos saber qué es transgénero. Entonces vamos y buscamos y encontramos y lo volvemos todo un punto de conversación y de comunicación. Esto, vuelvo y te repito, es que nos enredamos mucho cuando los niños, y yo espero que esta pregunta la tengas ahí porque es una de las clásicas, cuando los niños preguntan cómo se hacen los bebés, también nos pasa lo mismo, nos metemos en unas enredadas porque realmente desde la anatomía solamente tenemos lo básico. Los niños se hacen porque un pene entró en una vagina, eyaculó, salieron los espermatozoides y fecundó un óvulo, pero el niño no necesita toda esta información. Ajá. Entonces es más sencillo de lo que nos imaginamos. No, pues no la tenía así, pero sí me pasó en carne viva y lo tengo aquí anotado, doctora. Es que la hija de una amiga estaba yo haciéndole una visita y ella es médica y la niña me dice, mira, Wilson, es que una amiguita mía está embarazada y yo, ¿por qué no estoy embarazada? Y yo no supe qué hacer, no supe en dónde quedar, no hallaba ni qué contestarle. ¿Ah? Claro, bueno, en principio, en ese caso, por ejemplo, porque tú no tienes un vínculo con la nena, pues lo correcto es decirle, esa es una respuesta que te la tiene que dar tu mamá. Pregúntasela a ella, porque tú no tienes por qué estar entregando esa información. No, yo estaba con la mamá y le dije, ven, que está interesante el tema y ven y tú me despejas la duda porque yo también quiero saber. Pero yo quedé que dije, no, o sea, ¿qué Claro, tal? ¿Ves? O sea, uno no sabe y qué mira, rico, doctora, que usted nos diga cómo hay que hacerlo. mira, te quiero hablar de dos cosas. Una, ¿qué hacer cuando nuestros chiquitos nos preguntan cómo se hacen los bebés? Que esa es clásica y la van a preguntar y nos enredamos. Y la otra, que es otra pregunta clásica que siempre me hacen es, ¿qué hacer cuando mi hijo o mi hija nos encuentran a mi esposo y a mí teniendo sexo? Porque también Esa sí la entonces tengo. eso es pánico total. Sí. Entonces vamos a empezar por cómo le explico a nuestros chiquitines cómo vienen los bebés al mundo. Esto depende de la edad. Más o menos ellos empiezan a tener esa curiosidad cuando ven a alguien de la familia con una barriga y les llama la atención y preguntan por qué la tía Julia tiene esa barrigota o se le va explicando, imagínate que la tía Julia va a tener un bebé y no sé qué, entonces él empieza o ella a pensar, pero ¿cómo llegó el bebé ahí? Y entonces empieza todo este rollo de ellos imaginándose que la tía se tragó al bebé
porque pues de alguna manera llegó como la comida al abdomen. Entonces, todo esto es tan bonito de conversar con ellos, porque en esta edad primera, que digamos lo pregunten entre los 4 y los 7 años, sencillamente la información que se tiene que dar es, pues resulta que la tía Julia con su novio, su esposo, o con la persona que sea, o con una persona que ella ama mucho, porque pues también puede ser que la tía Julia sea soltera, resulta que ellos se quieren mucho, y cuando dos personas se quieren mucho, de tanto amor que hay, entonces se dan muchos besos, muchos abrazos y nace un bebé, sale un bebé que llega al vientre de la mamá. En esa etapa, Will, ellos no necesitan descripciones anatómicas de lo que está pasando y de cómo es el proceso. Solamente necesitan saber esto. Esto debe pasar porque la tía Julia y su esposo o su novio se quieren mucho. Y cuando dos personas se quieren, hacen bebés. Y solamente lo hacen cuando son adultos. ¿Ves? Entonces aquí ya evitamos, porque si le dejamos la información cortada, entonces el niñito que le gusta Pepinita en el colegio va a llegar y va a agarrarla y le va a dar un besote y la va a abrazar duro, y entonces se va a armar un problema increíble. Entonces allí es donde marcamos cuáles son las pautas con sabiduría y con inteligencia para que no le quede la información cortada. Si ya está más grande y ya tienen, por ejemplo, di tú 8 o 9 años, entonces preguntan, a esta edad es menos frecuente, tal vez son cuando están más chiquitos, pero si llegan a preguntar, pero ¿y entonces cómo hicieron? ¿Tuvieron sexo? Y entonces, ¿cómo hicieron si tuvieron sexo? ¿Cómo es el sexo? Porque te desafían. Entonces, ya en esa etapa de desarrollo, que ellos ya tienen conocimiento de lo que es la anatomía de los cuerpos, porque han visto a papá y a mamá, seguramente, o a los hermanos o a las hermanas, entonces allí sí se puede hacer un proceso muy simple y muy plano. Sí, tuvieron sexo. ¿Tú entiendes ya qué es el sexo? Entonces el niño o la niña te retroalimenta sobre lo que ya entiende. Y dice, sí, son dos personas que están en cuera y entonces se acuestan en la cama. Ah, sí, ¿y qué se acuestan a hacer? Fíjate que siempre la idea es preguntar. Sí, Siempre preguntar. para saber hasta ¿Ves? qué punto el niño tiene una información errada. Claro, pasa como algo que vi justamente en redes o hace poco, que le pregunta a la niñita, mamá, ¿qué es el 69? Y ella queda, pues es una posición en la que uno le chupa, y ella dice, no, yo no quiero saber eso, quiero saber si es impar o es par. Entonces, ¿ves? Nosotros nos apresuramos a entregar A hacer información juicios. antes de preguntarles a ellos, y siempre hay que hacer una contrapregunta. Entonces a este niño sí se le puede decir, porque dice, sí, se acuestan desnudos o se acuestan en pelotas en la cama y se dan besos, y entonces lo dejas que siga, ¿no? Entonces tú dices, sí, así eso es verdad. Entonces, mira, esto pasa porque el contacto físico es muy especial cuando dos personas están enamoradas, pero que sean adultas. El requisito es que sean adultos. Y entonces sí, se van a la cama y hay un contacto. Le vas entregando la información. Si ya él te va soltando más, tú le dices sí, y entonces sucede un fenómeno en el pene de papá, por ejemplo, si soy yo. Esto, por ejemplo, aplica para lo que estábamos hablando ahorita, si nos encontraron y nos sorprendieron en medio de una relación sexual. Si los niños están más pequeños, lo primero que van a preguntar es, ¿ustedes qué están haciendo? Es lo primero que va a preguntar. Él no va a decir, ¡ay, por Dios, qué pena! Y voy a cerrar la puerta. Lógico. No va a hacer eso. Él solamente va a decir, ¿qué están haciendo? Y cuando ya están más grandecitos, sí van a saber, oh, estos están teniendo sexo, y entonces ahí sí va a cerrar la puerta. Entonces ahí, cuando ya están más grandes, es que tú les explicas, sí, mira, realmente el tema es que viene todo este rollo que ya lo expliqué, un hombre y una mujer que se aman, tienen contacto físico, y pues para tener una calidez, porque hay como una química del cuerpo que se pone, que se sube y te hace feliz cuando tienes este contacto físico. Y entonces, pues, tu papá
tiene un fenómeno que se llama erección, que a ti también te ha pasado porque ya al niño le habrá pasado y la mamá lo habrá visto y el niño se habrá dado cuenta también que la mamá lo ha visto porque esto pasa desde siempre. Entonces, hay como un acople, no usen la palabra penetración, qué palabra tan gruesa es esa, incluso en todos los escenarios. Hay un acople del cuerpo de tu papá con el cuerpo mío y es así donde nos abrazamos, quedamos acoplados en nuestros genitales, nos damos besos y allí estamos haciendo algo que es para proteger esto que eres tú. Estamos construyendo amor. Entonces, ves, Will, que el término hacer el amor toma un sentido diferente cuando se lo explicamos a los niños así. Estamos haciendo algo tan importante para mantener esta casa que se llama amor. Estamos construyendo amor. Y eso se construye a través de dos adultos, vuelvo y repito, esto hay que ser enfáticos, que decidieron quererse y construir amor. Y por eso es que a veces tú vas a escuchar que la gente dice, estábamos haciendo el amor. Entonces, le vas enlazando al niño o a la niña todos los componentes de una relación sexual responsable. Una relación sexual que tiene un componente afectivo, que tiene un componente de contacto físico y que tiene un componente de respeto porque los dos están permitiendo y acordaron que haya ese contacto físico. Oiga, doctora, le cuento que me tiene callado. Me parece, me tiene muy callado, me parece tan interesante, sobre todo que son muchas inquietudes que tienen los padres, que tienen los tíos, que tiene la familia en general. No, en las personas que nos están preguntando, mire, ¿qué cuentas tienen que seguir? Fácil, el de la doctora Leisa, tu sexóloga, @Leisa, tu sexóloga, doctora Carmen L, entre notas y más, que es nuestro Instagram. Y se van a ganar este libro. O sea, tenemos varios ejemplares. Mientras tú das la información del libro, voy a traer el cargador porque me acaba de decir que mi celular se está quedando sin pila. Listo. Sí, entonces, acá, 1369 preguntas sobre sexo de la doctora Carmen Larrazábal. Los que deseen participar nos siguen en esas 3 cuentas en eso y nos dicen y nos envían por interno y les hacemos llegar este libro. Esos son varios ejemplares para que se los gocen. Doctora Leisa, hay una pregunta que me llama mucho la atención y es de las que nos enviaron y ¿es bueno ducharse con los niños, con las niñas, desnudos los padres con los niños? ¿Es beneficioso o les ocasiona de pronto que ellos empiecen a explorar temas o a ver cosas o a hacer apreciaciones que no, como que no es la edad, o en qué edad es bueno empezarlo a hacer? Mira, yo soy muy respetuosa con esta respuesta, Will, porque eso depende mucho de los criterios y de la doctrina también que cada quien tenga en su casa, y también depende mucho de la forma como interpretemos la sexualidad y la desnudez. Sencillamente, yo lo que recomiendo es que los niños sí puedan tener en algún momento desde chiquitos la visualización de los cuerpos desnudos de los padres. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque van haciendo la diferencia entre que yo soy un cuerpo con vulva, entonces me identifico con mamá. O yo soy un cuerpo con pene, entonces me identifico con papá. Entonces me siento como incluido dentro de la manada. Por otro lado, es el mismo niño cuando llega a la pubertad el que va diciendo yo ya no me quiero bañar más con papá y mamá. Son los mismos niños los que van diciendo y determinando cuándo es el momento en el que ya no quieren mostrar su cuerpo. Y eso es una buenísima señal, porque quiere decir que el niño y la niña ya están entendiendo que todo esto hace parte de mi intimidad y que yo decido cuándo lo dejo ver y cuándo no. Si esto se da a los 5, a los 7, a los 10, a los 12, a la hora que ellos digan estará bien. Y la tercera razón es, nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos que cuidar a nuestros padres.
es así. Y cuando llegue ese momento, es muy usual que tengamos que bañar a nuestros papás. O sea, tú puedes ver en mi Instagram, está una foto con mi abuela. Mi abuela tiene 102 años y yo disfruto infinitamente bañarla porque me parece muy dulce. Ella me bañó a mí, ahora yo la baño a ella. En algún momento tendremos que bañar, bueno, no bañar, pero sí ver a nuestros padres desnudos porque nos toca ayudarlos a vestir, nos toca llevarlos al baño. ¿Cuál es la diferencia entre que yo vea a mi mamá cuando estoy pequeña o que yo vea a mi mamá desnuda cuando ella es una anciana? Es un cuerpo maravilloso que merece respeto, un cuerpo que yo amo porque de allí fue que vine yo, o el cuerpo de mi padre que también yo lo tenga que ayudar a vestir o a lo que sea. Me parece que le damos un matiz a la desnudez, que es nuestro filtro, Will. Y lo que tú decías ahorita, entonces los niños a qué edad para que no se hagan ideas, sino, no, ellos no se hacen ideas. Nosotros ponemos las ideas que tenemos en nuestra cabeza de acuerdo a la manera como interpretamos el mundo, la sexualidad o la desnudez. Ahí es cuando les complicamos la vida a ellos. Pero, que lo vuelvo y repito, nos enredamos más de lo que debiéramos. Bueno, dice Yolé Santiago, la pregunta mía es muy sencilla. Mi hija me preguntó qué es el sexo. Ella tiene casi 7 años. Uh-huh. Primera cosa, ¿dónde dónde escuchaste esa palabra? Es lo primero que tenemos que preguntar. Porque ella puede decir, oh, pues es que Juan David llevó el celular y nos dijo, les voy a mostrar videos de sexo. O sea, esa información tú la necesitas como papá y como mamá. Entonces, lo primero es siempre contrapregunten, siempre. Entonces ella dirá, lo escuché en Netflix, lo escuché no sé dónde. ¿Y dónde lo escuchaste? Porque era una película, sí era una película, pero y dijeron esto y aquello. De acuerdo a lo que ella te esté preguntando, tú respondes, porque es que está muy chiquita, tiene 7 años. Si ya ella te dice, es que yo vi que Juan David llevó y dijo que nos iba a mostrar los videos de sexo y nos mostró un hombre y una mujer en una cama que se estaban besando sin ropa y no sé qué, entonces tú ya ahí dices, miércoles, aquí ya me tocó explicar, entonces explicas como lo habíamos hablado antes. Mira, fulanita, el sexo es, primero, el sexo es lo que te define como a qué grupo perteneces. Si eres un niño o eres una niña o, bueno, hasta ahí, de acuerdo a lo que cada quien le quiera enseñar a sus hijos en cuanto a lo que estábamos hablando del tema del binario, ¿no? Y la sexualidad fue eso que tuviste que te mostró Juan David. La sexualidad es cuando dos personas se aman y entonces necesitan el contacto físico y todo esto que ya lo dije anteriormente. Pero lo primero es, ni abras los ojos diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo preguntas? No, porque ella va enseguida a decir, oh por Dios, ¿qué palabra es esta? Que cada vez que yo la menciono, mi papá y mi mamá quedan pegados del techo. Sino con naturalidad. ¿Dónde la escuchaste? Ah, bueno, ¿y qué más te dijo Juan David? Y no sé qué. O sea, siempre con calma. Hay una pregunta que me llama mucho la atención y pues yo no le he prestado mucho la atención, pero eso de estar besando a los niños o las niñas en la boca, ¿es bueno o no es bueno y por qué? Bueno, volvemos al tema cultural. Si dentro del entorno lo ven como algo negativo, no lo hagan, porque le van a transmitir a los niños esto. Hay culturas, por ejemplo, como la cultura rusa o como la cultura, por ejemplo, los árabes también tienen esto que se besan entre hombres para saludarse, pues allá no pasa absolutamente nada. Los rusos se dan un beso en la boca, Pedrito con Ivancito se dan un besito y se saludan así y eso no se ve raro. Entonces, como no hay un sesgo de malicia, pues no pasa nada. Si lo acostumbran a hacer así dentro de la familia, porque así lo han hecho, así lo hicieron mis papás y también yo lo hago con mis hijos, no hay problema porque esto no va a generarles ningún problema. Y lo mismo, ellos necesitan recibir la información de que este tipo de manifestaciones de cariño se dan adentro del seno familiar.
Y esto es importante. Entonces, también, por ejemplo, es importante, Will, decirles a los chicos que hay cosas que son del seno familiar y otras cosas son de afuera, y que hay cosas que hacen parte de nuestra intimidad, como por ejemplo tocarnos los genitales, si, cuando empiezan los niños o las niñas con sus tocamientos, o en la pubertad que andan dejando de pronto regueros por ahí los chicos o algo. Entonces decirle, mira, esto lo puedes hacer porque es tu cuerpo, pero esto es una actividad íntima, entonces la haces allá encerradito o encerradita en tu cuarto. Y hay actividades que son sociales, como dar la mano o dar una palmadita en la espalda. Entonces, vuelvo al punto, si lo acostumbran a hacer y no hay malicia en hacerlo dentro del seno familiar, yo no le veo cuál es el problema. Pero si le van a poner tiza, mejor entonces no lo hagan. Pues doctora Leisa, me parece que se nos quedan en el tintero muchas preguntas. De verdad, muchas gracias por haber sacado tiempo para estar con nosotros, para aprender. Muchísimas gracias por toda esta información que además queda. A quienes nos han preguntado, queda grabado en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Ahí ustedes perfectamente lo pueden ver completico en nuestro canal de YouTube. Quienes deseen una consulta con la doctora, pues la siguen en Leisa, tu sexóloga, ahí la siguen a ella. Quienes deseen participar en lo del libro, deben seguir la cuenta de la autora @Leisa, tu sexóloga, @Carmen L, la autora Carmen Larrazábal, y @Entre Notas y Más. Ahí nos siguen, y además quiero extenderles de una vez una invitación. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener a Ezequiel López, un sexólogo. Mire, vamos a hablar de este libro. Vamos a hablar de este libro mañana. Entonces vamos a estar hablando de El placer de seducir. Entonces, si tienen dudas y preguntas, también nos las puedan hacer. Doctora, un mensaje suyo para ya cerrar nuestro en vivo. Desde ya les siento la invitación, más o menos en unos 45 días, para que hablemos de los de sexo en los adolescentes, porque ahí sí que hay mucho más complicado. ¿Le suena el tema y me acepta la invitación? Sí, claro, con el mayor gusto y cariño. Por último, quiero aprovechar que justamente como tú dices, las consecuencias, las casualidades no existen, sino que se dan las cosas porque sí, como abril es el mes del niño y la niña, el mes de los infantes, voy a estar impartiendo una clase para padres justamente de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, donde voy a tocar no solamente estos temas más a fondo, sino otros que hay además en la masturbación, en los niños, en las niñas, el tema de todo esto del no binarismo, cómo lo podemos entender para entender a nuestros hijos. Es un curso que voy a estar promocionando desde mi cuenta de Instagram, y por supuesto están invitados a que lo exploren y a que asistan. Así que allá los espero. No, doctora, y me mandan la información, y con gusto aquí le contamos a los seguidores de Entre Notas y Más, porque es un tema bien interesante. Siempre estamos con dudas, con inquietudes, y sobre todo los padres de familia siempre tienen muchas ganas de aprender. Uno todos los días aprende, y más si es para el bienestar de los hijos. Doctora, su mensaje de despedida para cerrar nuestro en vivo. Bueno, primero, mil gracias a la gente que tuvo a bien ocupar su tiempo para escucharnos. Yo espero que la información les haya sido útil, y cualquier situación que tengan acerca de su salud sexual, algún problema, alguna insatisfacción, alguna frustración a nivel individual o de pareja, pues con el mayor gusto los espero en mi consulta online. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, muchas bendiciones, que pasen un resto de tarde muy feliz. Mi doctora Leisa, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Que pasen un resto de tarde muy feliz. Chao, chao. Chao.